Estimados, vamos a esperar 5 minutitos mientras terminan de ingresar todos los que se inscribieron. Así que les pido 5 minutitos de paciencia nada más mientras terminan de ingresar todos y ahí iniciamos. Estimados, a los que recién ingresaron, estamos esperando 2 minutitos que terminen de ingresar todos los inscriptos. Así les pido 2 minutitos de paciencia y ya iniciamos. Hola. Bueno, buenas tardes primero a todos y todas los que se inscribieron, agradecerles por estar aquí presente en la primera clase. Mi nombre es Julián Otero, soy docente de Geografía Económica dentro de lo que es la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Voy a dar solamente algunos datos operativos para ya iniciar rápidamente la clase. Primero se va a emitir un certificado de participación a todos los que estén participando, no hace falta que dejen
ningún tipo de registro de presencial, o sea, de su presencia aquí hoy de manera sincrónica, porque se va a tomar directamente los datos de Zoom, así que eso despreocúpense. Les van a llegar, terminada la cursada, los datos y los certificados, para que ustedes lo puedan obtener. Avisarles también que esta es la primera clase, que va a ser sobre inflación. Ahí van a estar Florencia Medici haciendo la presentación, pero para dejarles claro. Y después va a haber 3 clases más, que van a ser el 22 de febrero, con concentración económica, el 1 de marzo, que es endeudamiento y fuga de capitales, y el 8 de marzo sobre los problemas de la matriz productiva y la industrialización en la Argentina. Son problemas estructurales que entendemos importante generar un debate. Como es una gran cantidad de participantes, ya hay 300 personas ingresadas al Zoom, vamos a mantener a todos silenciados para que no se genere un desmadre. Les pedimos que aquellos que tengan alguna pregunta o quieran preguntar algo, va a haber un espacio para hacerlo, lo vamos a hacer a través del chat, no generemos un debate, les pido por favor que hagamos una pregunta puntual a alguno de los dos expositores, para que ellos al final puedan elegir una e informarla, y desarrollar un poco al final. Y sí les vamos a dar la posibilidad de generar un foro de debate. A partir de mañana vamos a enviar un link para aquellos que tengan más inquietudes poder llevarlas a otro plano. Así que también mañana les va a estar llegando la filmación de la clase de hoy, y también lo que refiere a los textos recomendados para profundizarlos. Así que, bueno, le voy a dar la palabra a Sergio Chousa para que inicie hoy la presentación sobre la especialización en estructura económica argentina, que es el marco que hoy nos nuclea aquí. Así que Sergio, si ahí podés. Sí, estamos. Buenas. Bueno, yo les hago un par de parroquiales institucionales. El curso este se inscribe en el marco de la licenciatura en Economía, que está inserta dentro del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, y en particular de la especialización en estructura económica argentina dentro de la Escuela de Posgrado de la Universidad. Esta oferta de posgrado que tenemos, vinculada a la especialización, nosotros el año pasado la validamos ante CONEAU. Fue, la verdad, que un logro colectivo que conseguimos después de varios años de pelearla, desde lo administrativo, de lo burocrático. Estamos muy contentos por eso. Y para contextualizar un poco, es una oferta académica que suele ser una buena opción para graduados en ciencias económicas o en carreras sociales, humanísticas, como toda una gama amplia. Hemos tenido igualmente profesionales de toda índole a lo largo de estos años, donde ya está en curso la especialización, sin ser especialización, era una oferta de posgrado que ya está vigente desde hace 5 años. Tiene en su diseño 3 trimestres curriculares, se compone de 3 trimestres, y después un cuarto donde se desarrolla el taller final de aplicación. Pero bueno, es una oferta interesante y los invitamos, si a alguno le interesa profundizar sobre los problemas de la matriz productiva argentina en particular, contextualizando obviamente con un bagaje teórico muy amplio, muy prolífico y además muy abarcativo a nivel histórico. Creemos que es una buena oferta de posgrado. Eso es todo desde lo institucional protocolar. No sé si está conectada ya Florencia, y ya le pasamos la pelota para que haga la moderación propiamente dicha. Florencia, ahí. ¿Te puedes mutear, Flor? A ver, aquí intento. Ahí, Flor, ¿puedes hablar? A ver, ahí. Un segundito. Ahí, Florencia, ¿te permite ahí para desmutearte, Flor? ¿Podés? Se le bloquea. Hola, hola. Ahí está. Bueno, se ve que
hay algún problema con los auriculares, así que bueno, van a escuchar un poco de sonido ambiente. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Después veo que hay mucha gente conectada, después voy a chismear un poco porque ahí vi que decían de Mendoza, de varios lugares del país. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en estas presentaciones, debates, sobre todo para temas tan interesantes como es el de la clase de hoy sobre inflación. Bueno, hoy vamos a tener la presentación de Julián Sicari, economista, doctor en Ciencias Sociales, magíster en Economía, en Historia Económica y las Políticas Económicas, investigador de CONICET, y de Guido Agostinelli, economista. Tiene una maestría en Economía Política, docente de Macroeconomía en la Universidad de Buenos Aires y de Geografía Económica en la UNDAV. Bueno, y yo no me presenté, yo soy Florencia Medici, soy también economista, investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Bueno, mis temas son también, como decía Sergio, de los temas de estructura económica argentina, inestabilidad financiera, desarrollo económico, así que es un placer estar acá. Bueno, vamos a darle la palabra a Julián. La presentación, acá tengo anotado, la idea es media hora, así que Julián te voy a estar interrumpiendo con las disculpas previas. Después la presentación de Guido, y si respetamos todos los tiempos podemos tener un pequeño debate. Bueno, Julián. Ahí te habilito, Julián. Ahí estoy gritando a Sicari. Ahí está, Julián, ¿te deja? Perfecto, espectacular. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Julián Sicari. Ahí estuve leyendo, antes de arrancar, un par de comentarios estratégicos. Estuve leyendo en el chat que hay gente que pedía, no sé si se puede anclar la persona que habla o algo de eso para que sea más fácil, no sé si los demás pueden ubicar quién está hablando. Yo igual ahora voy a desvanecerme porque tengo una presentación que hacer con un PowerPoint y bueno, esto le pregunto a mi tocayo Julián Otero, que está acá de administrador, si me habilita para compartir la pantalla, porque me dice que no puedo compartir pantalla porque hay otro participante que está compartiendo. No sé bien. Alguien está compartiendo. Ahí está. Ahí deberías poder, Julián. Bueno, listo, espectacular. Bueno, entonces, repito igualmente unos comentarios, porque también aparece todo el tiempo la pregunta, que ya lo había dicho Juli. La clase de hoy, la exposición, va a estar grabada y creo que se va a enviar mañana a quienes participaron, así que si la quieren volver a ver, si hay algo que no se entendió o lo que sea, quédense todo el mundo tranquilo que la va a poder ver. Bueno, yo había presentado, había preparado un PowerPoint para exponer dos grandes temas con respecto a la inflación, pero me parece que no voy a llegar a dar los dos por la cuestión de los tiempos, sino uno solo, que tiene que ver con algunos cuestionamientos al monetarismo, ¿no? En relación a la inflación, que creo que nos va a servir como disparador para entender las problemáticas para todos aquellos que no vienen de la carrera de economía o que tienen por ahí nociones más bajas o que no estudiaron la carrera. Bueno, pensaba hacer una segunda parte con ejemplos de planes de estabilización en Argentina, pero esto va a llevar un poquito más de tiempo, así que lo dejamos para otra oportunidad. Si les parece, yo lo que les voy a proponer es hacer 8 preguntas, 8 cuestionamientos al monetarismo, ¿no? Ahora voy a explicar qué se entiende por monetarismo, ¿no? Por lo menos algunas de sus versiones, y tratar de entender algunos problemas que creo que nos va a dar pie para tratar de pensar la inflación en Argentina, la inflación como concepto en general, o cómo funcionan sus dinámicas. Les propongo una primera pregunta con respecto al monetarismo, que saben que los que se identifican con esta escuela, o por lo menos las versiones más radicalizadas, ¿no? del monetarismo, dicen, tiene como un latiguillo, incluso casi como un mantra, ¿no? Que repiten una y otra vez, que dicen que la inflación es un fenómeno
exclusivamente monetario, ¿no? Entonces, ellos postulan que si vos emitís moneda, indefectiblemente, ¿no?, vas a tener inflación, ¿no? Entonces, eso es como una suerte de... que eso explicaría todo. Incluso insisten, ¿no?, los más radicalizados una y otra vez, que la inflación solo se explica, insisto con este solo se explica por cuestiones monetarias. Bueno, entonces, bajo estos presupuestos, ¿no?, esta idea más rudimentaria, por ahí no todas las corrientes dentro del monetarismo lo piensan estrictamente así, pero tratemos de ir cuestionando esto para ir haciéndonos preguntas, ¿no? Entonces, la primera es esta, ¿no?, la que aparece en pantalla, espero que todo el mundo la esté viendo, y es preguntarnos si es una regla mecánica, ¿no? Si implica necesariamente, si hay una identidad total entre emisión e inflación, ¿no? Este es de alguna manera la premisa más fuerte que identificaría al monetarismo a la hora de explicar la inflación, ¿no? Todo el tiempo que es lo que escuchamos, ¿no? El problema hoy, no sé, hoy en todas las épocas, es que el gobierno le da la maquinita, ¿no?, como se suele decir, que emite de más por la responsabilidad. Bueno, ahora vamos a discutir un poco eso. Y eso causaría la inflación, ¿no?, esa identidad. Bueno, ahora cuestionemos un poco si efectivamente, tal cual la postula el monetarismo, sería una regla mecánica, ¿no?, donde yo subo la cantidad de dinero y inmediatamente sube la inflación. Acá tenemos que pensar si esta es una regla efectivamente mecánica, objetiva e incuestionable, ¿no? Cuando me refiero a esto, significa que si yo subo la cantidad de emisión, indefectiblemente vamos a tener inflación en todo momento, en todos los países, y nunca puede ocurrir de otra manera, ¿no? Por eso lo pensamos, ellos buscan presentar a la economía, porque detrás de esta idea también del monetarismo tan rígida, hay una concepción de la economía ideológica, quieren presentarlo como una suerte de ciencia dura, como si fuera física, matemáticas, que es totalmente incuestionable. Entonces acá nos abrimos la primera pregunta, ¿no? Y empezamos con los cuestionamientos. El primer problema es, en principio, la simetría, ¿no? Porque es mucho más fácil generar inflación que después bajarla, ¿no? Entonces, esto es un elemento, ¿no? Por ahí muchos países del mundo, si quisieran tener inflación, a veces no siempre es fácil, ahora lo vamos a discutir igualmente, si muchos países quisieran tener inflación, por ahí sería un poco más fácil, pero después cuando tenés inflación y la querés bajar, eso es un poco más complejo y complicado, ¿no? Entonces acá la simetría de los problemas, ¿no?, ya sea lo fácil que es subir los precios, pero lo difícil que es bajarlos o estabilizarlos, nos plantea que la regla mecánica no funcionaría siempre de la misma manera. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si funcionara como lo plantea el monetarismo, por lo menos, insisto, la versión más extrema, sería muy fácil resolver la inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo quiero que no haya más inflación, dejo de emitir e inmediatamente habría inflación cero, ¿no? Entonces, en todo caso, la inflación no sería un problema para ningún país del mundo, porque en cualquier momento, si un país dice, bueno, ya está, me cansé, no quiero nada de inflación, directamente deja de emitir y se solucionaría, ¿no? Esto como si uno tuviera una suerte de interruptor donde lo presiona, ¿no?, lo enciende, bueno, hay inflación, lo apago, desaparece la inflación. Bueno, esto sabemos que no es así, sino que se generan muchos problemas en el mundo. Bueno, en este momento que estamos en una coyuntura inflacionaria muy alta, no solo en la Argentina, sino en muchos países del mundo, donde realmente se ha vuelto algo de alguna manera descontrolable o muy difícil de llevar a cabo, acá parecería, ¿no? Entonces no lo pueden solucionar de esa manera, sino que buscan distintos tipos de estrategias para solucionarlo. Por otro lado, ¿no?, o sea que este es el postulado, ¿no?, que los precios no se pueden manejar como un control remoto solo con la cantidad de dinero. Por otro lado, uno se podría hacer el cuestionamiento inverso, ¿no? Porque ellos, en el monetarismo, insisto, que dicen que si uno sube la cantidad de dinero, va a haber inflación. Bueno, entonces hagamos la pregunta inversa. Si yo bajo la cantidad de dinero, ¿no?, reduzco los billetes y monedas, por ejemplo, que hay en la economía, ¿eso implica que va a haber deflación? O sea, ¿los precios van a ser negativos? Bueno, esto es algo que sabemos que no es así, ¿no?, que bajando la cantidad de dinero, quitando dinero de circulación, no se va a generar deflación. Entonces, esto es otro elemento, ¿no?, que nos permite cuestionar la idea
de que es una regla mecánica, objetiva, incuestionable, o que hay una identidad total entre emisión e inflación. Por su parte, también sabemos, podemos preguntarnos algo un poco más sofisticado, que sería la elasticidad, ¿no? Que, por ejemplo, ¿cuál es la relación, si fuera verdad lo que dicen los monetaristas, entre la emisión y la inflación? Si yo emito un 10%, ¿eso necesariamente va a equivaler a un 10% de la inflación? No, bueno, esto de vuelta es la idea de que la inflación se podría manejar como una suerte de control remoto, con una perillita donde yo la voy graduando, la subo, la bajo, ¿no? Como si fuera el aire acondicionado o un ventilador, según lo que uno quiere. Bueno, esto en ninguna parte del mundo funciona, ¿no? Entonces ya tenemos un primer elemento para cuestionar la forma más extrema o la rigidez de la concepción monetarista con respecto a la inflación. Y bueno, esto que planteaba recién, si contraemos el circulante y se vuelve negativo en la cantidad de dinero, si se genera, va a generar deflación. Bueno, esto ya recién había planteado que no pasa en ninguna parte del mundo. Avancemos con otra pregunta, otro cuestionamiento que podemos hacerle al monetarismo, ¿no? Que es algo, son problemas que esconde su teoría, y a medida que hacemos estas preguntas nos va a ir permitiendo abrir un poco la cabeza, ¿no? Tener ciertas nociones sobre la inflación, ¿no? De acá es otro de los grandes pilares del monetarismo, que, por lo menos las versiones extremas, dicen que la inflación es un fenómeno exclusivamente y en todo momento monetario, o sea que la inflación sería un fenómeno monocausal. Bueno, saben que muchas escuelas de economía dicen que no, que la inflación es un fenómeno multicausal. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una pluralidad de factores que inciden en la dinámica de los precios. ¿Está bien? Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, esos factores? Bueno, acá podemos hacer estos cuestionamientos, ¿no? Primero, que acá hay una rigidez conceptual de la incapacidad de abrir el abanico, ¿no? De complejizar los planteos económicos. Implica también una pobreza analítica muy grande por parte de la escuela monetarista. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? Por ejemplo, una de las diferencias, por ahí es un poco sofisticada, pero no deja de ser interesante prestarle atención, que, por ejemplo, hay diferencias entre lo que se llama mecanismos de creación de la inflación, ¿no? Lo que generan la inflación, y aquellos mecanismos que la distribuyen, ¿no? Entonces, incluso la misma difusión de la inflación puede generar cierta autonomización y perpetuar los procesos inflacionarios. Ahora voy a dar un par de ejemplos al respecto, pero nosotros sabemos que en Argentina, ¿no? Especialmente, que hay muchos determinantes, muchos elementos que contribuyen a la inflación y que la escuela monetarista, por lo menos la versión más extrema, no considera. Bueno, voy a nombrar un par de los más obvios, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, cuando sube el dólar, ¿no? Sabemos que inmediatamente eso se traslada a precios, ¿no? Eso en inglés, quizás un poco más los cancheritos usan la expresión pass-through, ¿no? Que es el traslado a precios cuando ocurre una devaluación, ¿no? Sabemos que si sube, se duplica el valor del dólar, bueno, probablemente haya un proceso inflacionario bastante marcado. Toda la historia inflacionaria en Argentina señala una correlación muy fuerte entre el valor de la divisa y los procesos inflacionarios en la Argentina. A su vez, otro gran problema o causante de la inflación son la concentración de los mercados, ¿no? Esto es un fenómeno que trata de ignorar el monetarismo, porque claro, obviamente no se quiere meter con la concentración económica, el poder, el capital concentrado, las grandes élites, pero es un elemento sin duda que hay que considerar. Otra parte, ¿no? También la tarifa de servicios públicos, ¿no? Porque la producción de bienes y servicios en cualquier país está ligado a sus costos en gran medida de producción. Entonces, si yo aumento los costos de producción, indefectiblemente eso se va a trasladar a los precios y va a generar ondas de precios onda de precios al alza, que eso no es otra cosa que inflación, ¿no? Porque va a generar una búsqueda de reacomodamientos entre los distintos sectores económicos para generar un nuevo equilibrio de precios y rentabilidades sectoriales que tarda eso bastante en acomodarse. A su vez, otro de los grandes elementos, ¿no? Que son determinantes o causantes de la inflación es la puja distributiva, ¿no? Lo que en Argentina llamamos la puja entre precios y salarios, o entre la ganancia empresarial y
el nivel de remuneración al trabajo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no?, ideológicamente, se trata de argumentar, sobre todo en los sectores empresariales, que dicen, si yo tengo que aumentar salarios, por ejemplo, porque hay paritarias, indefectiblemente suben los costos de producción, y eso yo lo tengo que trasladar a precios, lo cual genera nuevas ondas, ¿no?, inflacionarias. Bueno, esto tiene por un lado un componente ideológico, que efectivamente lo usan para disciplinar, ¿no?, las paritarias, pero por otro tiene componentes empíricos, donde muchas veces esto se comprueba efectivamente así, o también si yo, por ejemplo en Argentina, que está todos los años la premisa de que van a subir los salarios, porque van a tratar de recuperar lo perdido por inflación, bueno, ahí se genera cierta expectativa al alza de los precios. Bueno, y acá voy a nombrar un elemento más, ¿no?, que las expectativas y la inercia son también factores que muchas veces inciden fuertemente en la inflación, ¿no? Estos son factores más difíciles de medir o de graduar, porque tiene que ver con la inflación en gran medida tiene que ver con la coordinación general del sistema de precios de una economía, ¿no?, de cómo los distintos sectores se van coordinando, por algo que, bueno, yo lo dije de manera un poco rápida, yo sé que es un concepto difícil por ahí para la gente que no viene de economía, la idea de equilibrio de precios y rentabilidades sectoriales. ¿Esto qué quiere decir? Que haya cierta relación, ¿no? En economía se llama precios relativos, ¿no?, donde, por ejemplo, yo digo, una naranja vale lo mismo que 2 manzanas, ¿no? Entonces, a veces no importa si... a ver, voy a tratar de dar un ejemplo, espero que no sea muy complicado. Si yo digo que una naranja cuesta 1 peso, bueno, 2 manzanas tienen que costar 1 peso. Y si hay inflación, por ejemplo, una inflación donde se duplica el valor de precios, bueno, una naranja tiene que valer 2 pesos y 2 naranjas tienen que seguir valiendo 2 pesos. ¿Eso qué significa? Que los precios relativos entre naranjas y manzanas sigue respetándose, sigue equivaliendo. Ahora bien, la inflación lo que genera, ¿no?, que esto es uno de los problemas de la inflación, es que todos los precios de la economía no suben de la misma manera, no suben de manera homogénea, sino de manera despareja. Entonces todo el tiempo se van rompiendo los precios relativos, los equilibrios de rentabilidades, y eso hace que se distorsionen los precios. Entonces es mucho más difícil calcular y todo el tiempo hay una puja permanente de los precios para reacomodarse. Y a su vez las expectativas, ¿no? Sabemos que la economía, ahora vamos a profundizar un poquito en esto, es una ciencia social. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, que los propios actores a la hora de intervenir también generan, ¿no?, esto, lo que se conoce en economía como las autoexpectativas validadas, ¿no? Un caso, un ejemplo, es que por ejemplo si yo digo que va a faltar papel higiénico, ¿no?, esto es un poco lo que pasaba al principio de la pandemia, entonces todo el mundo, si piensa que va a faltar papel higiénico y a comprar por las dudas, porque piensa que va a faltar. Y como todo el mundo compra de más papel higiénico, ¿qué termina pasando? Termina faltando papel higiénico. Entonces, fíjense cómo este fenómeno de expectativas autovalidadas, autogeneradas, termina afectando la economía. Bueno, con los precios pasa en gran medida. Si en la sociedad se espera que haya determinado nivel de aumento de precios, bueno, eso va a influir en la inflación, y a su vez, siempre que hay inflación, es mucho más difícil domarla, ¿no?, lo que genera la propia inercia inflacionaria, que es una roca dura muy difícil de solucionar. Pensemos en Argentina, que hace, por ejemplo, 10, 15 años que la inflación no baja de niveles del 20% anual, ¿no? Entonces uno se preguntaría ¿por qué? Porque en estos últimos 15 años hubo distintos niveles de, ya sea de emisión monetaria, de valor del dólar, de valor de las tarifas, de nivel de emisión, de actividad económica, de nivel salarial, ¿no? A veces subieron los salarios, a veces bajaron, a veces hubo más actividad económica, menos, a veces bajó el dólar, a veces se atrasó. Bueno, y sin embargo, los precios, el nivel de precios nunca baja del 20%. Bueno, acá hay un componente inercial, una piedra dura. Igualmente, perdón, no me quiero detener mucho en todos estos determinantes porque tengo entendido que Guido va a ir profundizando en algunos de estos para explicar como la causa de la inflación. Solamente los menciono, ¿no? Por ejemplo, también otro de los elementos, los precios externos, ¿no?, de la economía, si suben mucho, por ejemplo, los componentes importados, o lo que pasó en la década del 70, cuando existieron los shocks petroleros, ¿no?, si sube mucho el valor del petróleo,
¿qué pasa? El petróleo saben que es el insumo fundamental de las sociedades capitalistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Argentina, los traslados, ¿no? La cadena de distribución está en gran medida atada a los camiones. Entonces, si vos producís cualquier bien, bueno, eso va a implicar, lo van a trasladar los camiones, y los camiones tienen como su principal insumo la nafta. Entonces, si sube el precio internacional del petróleo, se va a trasladar a precios, ¿no? Bueno, también los desequilibrios productivos, que esto genera cuellos de botella, atrasos, faltantes de equipos, y a su vez los ciclos económicos influyen en gran medida en las determinaciones del sistema de precios. Entonces, fíjense cómo la idea simple, ¿no?, de que la inflación solo se explica por una causa, acá encontramos una gran cantidad de factores que nos permiten cuestionar el credo monetarista, ¿no?, más extremo y más rígido con respecto a eso. Vamos con otro cuestionamiento. Acá nos deberíamos preguntar, ¿no?, deberíamos preguntar a quienes defienden el monetarismo de qué hablamos, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de emisión monetaria, ¿no? ¿Por qué? Porque, podríamos decirlo así, existen muchos tipos de dinero, ¿no?, en la economía. Por ejemplo, para las personas que tienen, no exactamente los centennials, sino las generaciones un poco más grandes, ¿no?, los millennials para arriba, que deben haber vivido el 2001, ¿no? Por ejemplo, cuando existían las cuasimonedas. ¿Eso generaba inflación o no? Porque durante el 2001, por ejemplo, los gobiernos provinciales emitieron lo que se llamaban las cuasimonedas, ¿no? Por ejemplo, el Patacón, las LECOP, y sin embargo, ese año hubo deflación, ¿no? Entonces uno podría preguntar, ¿y eso? Porque con esas cuasimonedas se pagaban sueldos, se hacían los pagos, funcionaba toda la cadena de comercialización. Entonces uno ahí se podría hacer la pregunta. A su vez, ¿no?, a veces ellos remiten a la emisión simplemente a lo que se llaman la maquinita, ¿no?, la emisión de billetes y monedas, ¿no?, que esto les pongo ahí M0, no sé si se ve, esto que dice M0, ¿por qué? Porque en economía se lo considera el agregado monetario básico, ¿no?, el elemental. Pero ¿qué pasa? Hay muchos agregados monetarios en la economía. Por ejemplo, ¿no?, el que se llama M1, si yo, por ejemplo, tengo billetes y monedas en mi bolsillo y voy al banco y hago un depósito bancario, bueno, el dinero que está en el banco, ¿no?, ya sea primero como caja de ahorro o como cuenta corriente, va a implicar también que hay dinero en la economía, pero a su vez, si yo me guardo una parte del dinero en efectivo, va a ser otro agregado monetario. Pues entonces tenemos distintos niveles, porque uno tiene que ver, bueno, con la cantidad de billetes y monedas, otro si consideramos también las cajas de ahorro, otro también si consideramos las cuentas corrientes, otro también va a ser si consideramos los plazos fijos, ¿no? Entonces tenemos el M0, el M1, el M2, el M3, y todos funcionan de manera distinta. A su vez, podemos decir que hay agregados monetarios, ¿no?, el M1, el M2, el M3, que funciona tanto para el sector público como para el sector privado, que tienen distintas lógicas de funcionamiento. A su vez, no es lo mismo de cómo funciona en la lógica al interior del sistema financiero, como para el sector no financiero de la economía, o incluso el momento del ciclo económico, ¿no? Porque, por ejemplo, por momentos sube fuertísimo lo que se llama la demanda de dinero, sobre todo a mitad de año y a fin de año, en gran medida, porque hay que pagar aguinaldos. Entonces todas las empresas, incluso el Estado, necesitan pesos para pagar. Entonces, bueno, ahí los agregados monetarios se modifican, ¿no?, su comportamiento. A su vez, también tenemos que considerar otros multiplicadores de pago, por ejemplo, lo que hoy llamamos billeteras electrónicas, ¿no? Por ejemplo, se aparece la creación de un nuevo medio de pago, ¿no? Por ejemplo, Mercado Pago, tarjeta naranja, Ualá, o todas estas billeteras virtuales, multiplican los medios de pago. Entonces, podríamos decir, si se multiplican los medios de pago, se multiplican lo que podríamos llamar las formas monetarias y de funcionamiento de la economía. Entonces, esto, a su vez, ¿genera o no genera inflación? Bueno, esta es una pregunta que el monetarismo, por ejemplo, en los últimos años, que todo el tiempo están pululando nuevos medios de pago, o por ejemplo las criptomonedas, ¿no?, el Ether o Bitcoin, tenemos que preguntarnos si eso en sí mismo, ¿a qué se refieren específicamente con emisión o con agregados monetarios? Acá, igualmente, hago una aclaración, ¿no? Los sectores del monetarismo, por lo menos los más extremos, dice que en realidad la verdadera emisión es lo que se llama emisión fiduciaria, que esa sería la inflacionaria. ¿Qué es la emisión fiduciaria? Es la emisión que no está respaldada por
por divisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Banco Central emite, de manera, como suelen decir los monetaristas, de manera irresponsable, esa emisión de pesos que no tiene respaldo va a generar inflación. En cambio, si, por ejemplo, ingresaran a las reservas del Banco Central muchos dólares, por ejemplo, como pasaba en la convertibilidad, ¿no? Que esto es un caso interesante, porque en la convertibilidad durante los años 90 creció la cantidad de la emisión monetaria, ¿no? Los billetes y monedas, el agregado cero, creció. Sin embargo, durante los 90 no hubo inflación. Entonces, cuando uno les cuestiona eso, ellos dicen, no, lo que pasa es que en los 90 la emisión siempre era respaldada, ¿no? Entonces, no era emisión fiduciaria. Esta es la respuesta que dan los monetaristas. Ahora bien, nosotros podríamos cuestionar al monetarismo, ¿no? Hacerle un retruque y hacerles esta pregunta. Por ejemplo, el euro, ¿no? La moneda del mercado común europeo, el euro no tiene respaldo, ¿no? Es una moneda 100% fiduciaria, o sea que el Banco Central Europeo emite euros y no tiene respaldo. Ellos dicen que lo respaldan en su producto, o sea, en la confianza que vos tenés en la actividad económica de Europa, pero no tiene respaldo. Incluso el dólar tampoco tiene respaldo, es una moneda que se basa 100% en la confianza. El franco suizo no tiene respaldo, el yen japonés no tiene respaldo. Entonces uno podría decir, ¿cómo es? Las principales monedas del mundo no tienen respaldo y sin embargo cuando emiten, en la mayoría de los casos no generan inflación. Entonces esta idea de que solo la emisión fiduciaria es la que causa inflación, empíricamente es muy fácil de refutar. Pero a su vez, ¿no? Acá podemos hacer un nuevo cuestionamiento, que cuando ingresa, por ejemplo, Argentina, se emite, ¿no? El Banco Central emite una cantidad de billetes y monedas, porque ingresaron dólares a sus reservas, uno podría decir, pero ojo, los dólares que ingresaron en las reservas del Banco Central, o sea que vendría a ser una emisión respaldada, en realidad tampoco están respaldadas, porque el dólar no tiene respaldo. Entonces, otra vez, estamos viendo que la emisión de Estados Unidos es fiduciaria, o sea que se basa en la confianza, y Argentina entonces podría emitir únicamente de manera indirecta, basado en la confianza, ¿no? Entonces, esto es lo que les mencionaba, el dólar, el euro son monedas fiduciarias. Ahora me voy a detener un poquitito en esto y voy a avanzar en los próximos cuestionamientos para que analicemos esto con más detalle. Bueno, es lo que les decía recién, porque hay países que emiten, ¿no? Imprimen y no sube la inflación, ¿no? Los contraejemplos, que se suele llamar la trampa de la liquidez, que era lo que pasaba en Japón en la década del 90, que emitían sistemáticamente porque tuvieron deflación durante prácticamente toda la década, y sin embargo el nivel de precios no solo no subía, sino que bajaba, ¿no? Bueno, otro de los casos, ¿no? Por ejemplo, hay países que no emiten y sin embargo sube la inflación, ¿no? Por ejemplo, durante los 2 años finales del gobierno de Macri, en 2018 y 2019, no hubo emisión primaria de dinero y sin embargo la inflación se duplicó. Entonces acá tenemos otro contraejemplo para pensar. Acá de vuelta, ellos, los monetaristas, harían una aclaración o retrucarían, que dirían que en realidad la emisión depende de la credibilidad y de ser un país serio. Por eso, por ejemplo, si emite en Europa, ¿no? El euro, o emite Estados Unidos, o emite Inglaterra, con la libra esterlina, no generan inflación. Bueno, pero nosotros le podemos retrucar que acá hay un problema. Entonces, la confianza y la credibilidad son factores culturales, o son factores sociológicos, ¿no? Entonces no son factores monetarios, no son factores basados en una regla mecánica, o no son basados estrictamente en la cantidad de dinero. Entonces la idea de vuelta del monocausalismo de la inflación, vemos que una vez más encontramos elementos para quebrarlos. Y acá es como algo fundamental, quebramos la idea de que hay una regla mecánica entre cantidad de dinero e inflación, ¿no? Entonces, incluso los mismos monetaristas más renombrados, como pueden ser Milton Friedman, Hayek o Lucas, dicen que no hay una solución técnica o universal para bajar la inflación, sino que la misma siempre es política, que no se puede controlar directamente con la cantidad de dinero. Estas son las partes de estos autores que los monetaristas no leen, sino que simplemente repiten una idea, pero no son rigurosos. Acá avancemos un poquito más.
Cuando hablamos de economía, ¿no?, y de inflación, ¿nos referimos a física o a una ciencia social? ¿Por qué? Porque nosotros, las personas que conformamos las sociedades, ¿no?, y somos los que creamos la economía, ¿no?, y somos también lo que lo padecemos, no somos objetos inertes, sino que, por ejemplo, con el ejemplo que habíamos mencionado antes, de las expectativas autovalidadas o las lecturas políticas, la confianza, la institucionalidad, la credibilidad, si un país, podríamos decir, es serio o no, la inercia inflacionaria. Fíjense que influimos a la vez, o sea, según como nosotros pensamos que va a funcionar la economía, en gran medida influimos en ella y en su funcionamiento efectivo. A su vez, la economía está sujeta ¿a qué? A relaciones de poder, está estructurada en torno a clases sociales, a problemas distributivos, a estructuras productivas desequilibradas, a conflictos sociales, a la relación, ¿no?, entre la centro y dependencia, ¿no?, entre los países más poderosos y los países periféricos, subdesarrollados, a las tradiciones económicas, a la institucionalidad. Entonces, fijémonos que hay una gran cantidad de elementos culturales, sociales, que influyen, ¿no? Incluso las expectativas más básicas para cualquier proceso económico, ya sea invertir, comprar, ahorrar o establecer el nivel de precios, dependen de los diagnósticos ideológicos que cada uno cree, ¿no?, o conforme sobre qué va a pasar. Entonces, por ejemplo, si cuando suele ganar un candidato pro mercado, ¿no?, los actores financieros actúan de determinada manera, cuando ganan las elecciones, ¿no?, un actor pro mercado actúa de determinada manera, y cuando gana uno, lo que podemos llamar populista, actúan de otra manera. ¿Por qué? Porque la credibilidad y el posicionamiento de los actores siempre es distinto en función a factores ideológicos. Entonces, acá una vez más podemos cuestionar la idea de que es una física social o que hay reglas mecánicas. A su vez, los ciclos económicos dependen o funcionan, se desenvuelven en sociedades vivas, cambiantes y en conflicto. Entonces, no podemos pensarla simplemente como algo inerte, como una física, como simplemente matemática, sino como actores sociales, ¿no? Porque incluso el mismo argumento que dan los monetaristas, ¿no?, o las escuelas más ortodoxas, si nosotros pudiéramos calcular todo de cómo funciona una economía, todo, y lo pudiéramos prever, la Unión Soviética nunca se hubiese derrumbado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética calculaba en gran medida su estrategia económica en torno a planes quinquenales, y todo tendría que haber ajustado de manera perfecta y previsible. Sin embargo, como no es posible prever el 100% el funcionamiento económico, ¿por qué? Porque no hay reglas mecánicas, objetivas ni universales, sino que siempre está sujeto a distintos tipos de factores, muchos de los cuales hemos mencionado. La economía es una ciencia social que implica muchos de estos determinantes que también hablábamos. Hagamos 2 o 3 preguntitas más y ya cierro, porque creo que ya estoy en tiempo, ¿no? Primero, la pregunta 6. ¿Cómo funciona lo que podríamos llamar esta regla monetaria, ¿no?, del monetarismo en sus límites? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, porque hay algo que hay que reconocerles a los monetaristas, ¿no?, que hay de alguna manera un tipo de relación entre emisión e inflación. ¿Por qué? Porque si yo cuadriplicara, quintuplicara la cantidad de circulante en una economía, indefectiblemente yo voy a tener presiones inflacionarias, ¿no? ¿Cuál es el argumento más fuerte que tienen los monetaristas? Que te dicen, bueno, si vos decís que la inflación no depende de la cantidad de dinero, ¿por qué un gobierno recaudaría impuestos? ¿No? No hace falta recaudar, si total el gobierno cada vez que necesita plata emite y listo, ¿no?, si no hay ningún tipo de relación o regla monetaria alguna, ¿no? Entonces, efectivamente, hay acá un límite, que uno no puede emitir indiscriminadamente o al infinito. Entonces, esto es algo que hay que reconocer. Bueno, sin embargo, lo que no termina de ser claro por todos los elementos que venimos mencionando, cuestionando antes, es que no hay una relación tan clara entre los precios y la emisión. Por ejemplo, ¿cuántos son los rezagos? Si yo, por ejemplo, empiezo a emitir hoy, ¿cuándo recién algo de esa emisión se podría llegar a sentir en el sistema de precios, ¿no? De acá a un mes, a 2 meses, de acá a un año, a 6 meses. Si yo duplico la emisión,
eso va a implicar que se va a duplicar el nivel de precios o simplemente va a subir un 2-3%, ¿no? O sea, no está muy claro lo que se llaman las elasticidades, la relación entre emisión. Sabemos que a veces puede ser positiva, pero no sabemos cuán mecánica puede ser en términos si es unitaria. Vamos con la anteúltima pregunta. ¿Qué significa que la inflación sea un fenómeno monetario como suele hablar el monetarismo? Bueno, yo acá doy un ejemplo, ¿no? Que podemos decir, una ciudad se inunda con agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se rompe un dique, hay una crecida de un río o llovió mucho, se inunda una ciudad, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el agua siempre es mojada. Esto, perdón, por ahí no estoy siendo muy claro. Estoy diciendo que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? Una de las explicaciones es que de alguna manera es una tautología. ¿Por qué? Porque la inflación se expresa o se mide en un sistema de precios. Y ese sistema de precios se mide en una moneda. Entonces, obviamente, siempre que voy a tener inflación, va a estar expresado en relaciones monetarias. ¿Se entiende? Entonces, es de alguna manera una tautología, como decirle, repito, ¿no? El agua, por lo menos en su versión líquida, siempre es mojada. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario porque siempre se expresa en un sistema de precios. Ahora, eso no quiere decir que la causa del aumento de los precios sea por un mayor o menor nivel de emisión monetaria o porque crezca algún agregado monetario. Entonces, a lo que quiero decir que finalmente la idea más fuerte del monetarismo no dice nada, ¿no? O sea, repite. Entonces, incluso que la pérdida, ¿no? La inflación entendida, una de las definiciones, ¿no? Como de la inflación, como la pérdida de valor de una moneda. ¿Por qué? Porque yo con un billete de 1.000 pesos cada vez puedo comprar menos, ¿no? En Argentina. ¿Todo eso qué significa? Que nuestra moneda pierde valor. ¿Y eso por qué? Por culpa de la inflación. Ahora, podríamos preguntarnos si hay correlación o causalidad, ¿no? Uno de los ejemplos, las expectativas. Si hay inflación porque hay una expectativa que van a subir los precios, obviamente eso se va a monetizar, ¿no? Se va a expresar en mayor nivel de moneda para comprar la misma cantidad de productos. La pregunta, ahí no hubo emisión monetaria, sino simplemente expectativas, ¿no? Entonces podríamos decir, las tensiones económicas, ¿cómo se expresan? Bueno, se expresan dentro de un sistema de precios. Y ese sistema de precios se expresa a través de una moneda, ya sea pesos, dólares, euros, libras, yuanes. Y acá avanzo con la última pregunta, ¿no? La octava pregunta, y ya cierro y le doy lugar acá a Guido. ¿Por qué, a pesar de todos los cuestionamientos, de todas las fallas que hay en la escuela monetarista, por qué, sin embargo, es una escuela tan difundida, ¿no? Nos podríamos preguntar esto, ¿por qué a la hora de explicar la inflación, siempre la primera idea que aparece es remitirlo a cuestiones monetarias? Bueno, por un lado, yo creo, ¿no? Que tiene que ver con una pereza analítica y conceptual, ¿no? Porque es mucho más fácil repetir un mantra que hacer análisis empíricos, ¿no? Desgraciadamente, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder analizar planes de estabilización en Argentina, pero me hubiese gustado mostrarles, esto lo vamos a ver para quienes se anoten en la especialización de estructura económica. Yo voy a dar una materia, donde en esa materia vamos a analizar planes de estabilización, y ahí vamos a ver que en muchos planes de estabilización creció la cantidad de dinero, sin embargo, bajaron los precios, bajó la dinámica inflacionaria, ¿no? Entonces, uno puede decir, no es una realidad empírica, sino que simplemente es un mantra que se repite, que te dicen, si vos emitís, vas a tener inflación. También, por supuesto, hay una cuestión ideológica. ¿Por qué? Porque la idea de que emisión monetaria es una idea que es funcional a las clases dominantes, ¿no? Entonces, acá tenemos un coro de repetidores que tratan de alinearse con los poderosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos suponen que siempre que se emite es para financiar el gasto estatal, que implica cuestiones distributivas, que implica falta de disciplina por parte del gobierno. Aparte, a la hora de explicar la inflación por cuestiones monetarias, finalmente lo que están haciendo es cuestionar el nivel de gasto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que quieren un nivel de gasto más bajo. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué te dicen? Vos en realidad emitís porque sos un gobierno irresponsable que gasta de más, y como gasta de más tenés déficit fiscal, y ese déficit fiscal lo financiás emitiendo. Entonces, como vos emitís, eso genera inflación. Bueno, entonces acá lo que están cuestionando es el rol de la intervención del Estado. Entonces están diciendo que
finalmente la apuesta, ¿no? su construcción ideológica, es decir que la culpa de la inflación en la economía es siempre del Estado, ¿no? Y nunca, por ejemplo, de elementos como los que mencionamos, la concentración económica, la puja distributiva, la inercia, el nivel de precios externos, la devaluación, la restricción externa, las cuestiones culturales, las expectativas. Bueno, hay una serie de elementos que recién mencioné que creo que muchos de estos factores son los que ahora va a desarrollar Guido. Así que, bueno, acá un último elemento que el sector económico, como existe siempre la idea de que si con menos gasto va a haber menos pesos en la economía y eso va a controlar la inflación, finalmente también lo que están pidiendo son menos impuestos y menos intervención del Estado en la economía. Bueno, en principio con esto cerraría yo mi exposición. No tendríamos paso al análisis de los planes de estabilización, ¿no? Las experiencias históricas, pero bueno, al final de la exposición de Guido tengo entendido que va a haber lugar para algunas preguntas, así que si quieren anotarlas ahora o anotarlas después cuando se abre el espacio, con mucho gusto vamos a poder preguntar, voy a intentar responder o por lo menos abrir un poquito el debate. Así que bueno, por mi parte es hasta acá. Gracias por haberme escuchado, ojalá haya sido un poquito claro y haya ayudado a entender algunas nociones básicas con respecto a la inflación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me parece que Florencia está con problemas de audio, así que directamente arranco, ¿no? Bueno, ahí voy a presentar, a ver, compartir pantalla. Vamos. Bueno, ahí estamos. Primero, buenas noches. Esa es una clase que por lo general yo la doy en 2 horas, así que voy a intentar hacerlo, obviamente, en media horita. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Hay muchas cosas que Julián ya me hizo trabajo de explicar, así que iremos avanzando en eso lo más rápido posible. Bueno, primero vamos a abordar las principales causas de la inflación. Primero, como definición general, que es importante tenerlo en cuenta, porque si no, una vez en inflación y cuando ve la medición en sí misma de inflación que se publican, uno generalmente puede entender como la inflación como el aumento de precios en sí mismo, pero tiene que reunir 2 condiciones. Una que tiene que ser una suba generalizada y continuada de precios. O sea, tiene que justamente, o continuada o sostenida, digamos, que justamente lo que nos va a llevar es a decir que estamos hablando de un proceso inflacionario. Si no es generalizada, es un corrimiento de precios, sencillamente. Y si no es sostenida, justamente también, digamos, lo que tenemos es simplemente un pico, un corrimiento de precios en un determinado momento y después una estabilización de los mismos. Así que es importante tener en cuenta que tiene que tener esos 2 factores para poder hablar de un proceso inflacionario. Hay que tener en cuenta también la inflación en sí misma, digamos, si uno quisiera medir la inflación en forma acabada, también tendría que hacer un relevo de absolutamente todos los precios de una economía. En cambio, en la teoría sabemos que eso no es así, por eso se seleccionan canastas, y de las cuales lo que nosotros visualizamos como indicador que salió publicado ayer, de la inflación del mes de enero, que dio 6%, lo que tenemos en realidad es que esa canasta de bienes seleccionados, con una ponderación determinada, nos da ese determinado valor. Pero no quiere decir que necesariamente la inflación de toda la economía haya sido el 6%, ¿se entiende? Pero uno, a través del uso de la estadística, intenta llegar a un valor, digamos, que generalice esta cuestión. Y a lo largo de la historia, esto también es muy importante, ahora cuando vamos a meternos un poquito más en las causas, a lo largo de la historia es importante que digamos, no solamente la inflación puede ser multicausal, sino que depende del lugar y el momento, pueden ser distintas las causas que se le pueden atribuir a esa cuestión. O sea, en un determinado país puede ser de un determinado origen, en un momento histórico dentro de ese mismo país puede ser un origen o puede ser otro. Y básicamente, obviamente refleja la pérdida del poder adquisitivo de la moneda como contraparte, digamos, de lo que uno puede decir como sus consecuencias negativas, porque en definitiva, ¿cuál es la consecuencia negativa de la inflación? Yo escribí una nota hace unos años que justamente hablaba de esto, ¿no? Si uno tuviese inflación, pero necesariamente uno podría tener, como en Luxemburgo o en Bélgica, dicho sea de paso, ese es un dato interesante a tener en cuenta, donde se ajustan los salarios inmediatamente por la inflación, entonces uno podría decir que es un problema la inflación, porque la inflación trae una distorsión de precios, trae ciertos problemas que no hace falta que los diga acá en clase porque los vivimos todos a diario,
Pero si uno sabe que su salario está automáticamente compensado con la inflación, de pasar de ser un problema principal, podría pasar a ser un problema más secundario. Pero es uno de los problemas que nos aquejan en la economía argentina desde hace mucho tiempo, básicamente. Bueno, acá, digamos, lo que tratamos de presentar son las posibles causas. Esto no quiere decir que yo suscriba a que todas estas sean las causas de la inflación, sino que sencillamente tratamos de exponer todas las visiones, como para que ustedes tengan un panorama bien general. Entonces, en definitiva, tenemos, por ejemplo, varias, ya las fue nombrando Julián, vamos, si quieren, viéndolas más en detalle cada una, pero tenemos la expectativa de demanda, política monetaria, oligopolios, costos, tipo de cambio. Vamos a explorarlas individualmente, y tengan presente que se pueden dar 2, 3 de estas, todas sería un poco raro, pero podría también eventualmente ocurrir, o una de ellas incluso. Yo también cuando digo que, eso también es importante, ¿qué decimos cuando decimos multicausal? Justamente pueden darse varias causas en simultánea, así como quizás pueda darse algún periodo histórico o en algún momento en particular en que sea una sola la causa que produce la inflación. Vamos a la monetarista, la voy a pasar muy rápido, porque lo explicó Julián, para no ser reiterativos. Lo único que estaba tratando de prestar atención a lo que decía Julián, a ver cómo lo podíamos complementar, nace, digamos, como para complementar lo que ya vieron, nace, digamos, de justamente la teoría cuantitativa del dinero, que es esa fórmula que ven ahí, M por B es igual a P por Q, por Y, que en este caso, ahí pueden ver que es la variación de cada uno de estos factores, que no habla ni más ni menos de que la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación del dinero, nos da igual a los precios por las cantidades. Si uno le mete la variación adelante de cada uno de los productos, como ustedes saben en matemáticas que se puede hacer, de cada uno de esos factores uno puede multiplicarlo por un valor fijo. Entonces, si ponemos la variación de la emisión de dinero, que sería la variación de la masa monetaria de dinero, perdón, que sería la emisión de dinero por la velocidad de circulación del dinero con su variación, que en ese caso generalmente la velocidad de circulación del dinero, cuando comparamos entre un momento y otro, es bastante estable, entonces se transforma en una constante, tendríamos básicamente, para decirlo muy rápidamente, esa ecuación simplificada nos daría que la emisión monetaria nos lleva a una igualación de la variación de precios, que en este caso la podemos asociar con la inflación. Estamos, como bien señalaba Julián, justamente esto cuando se da a la inversa, cuando uno hace una retracción de M, o sea, cuando uno no emite, sino que aspira dinero del mercado, o sea, retira masa monetaria del mercado, lo que ocurre es que no siempre o casi nunca se produce un proceso deflacionario, que sería todo lo contrario, por ende una caída en los precios. Entonces, básicamente esta es la ecuación un poco que sirve a modo de sustento de la política monetarista, de la visión monetarista acerca de la inflación. Pero bueno, tiene varias simplificaciones, ya no ando más, pero vamos a retomarlas. Digamos, hay una nota que yo hice en este sentido y ahí es donde expreso las simplificaciones. Considerar a la inflación como único, digamos, causante, el único culpable de la inflación es el Estado debido a la excesiva emisión monetaria. Ya vamos a ver por qué no es así, o por qué no siempre es así. Después, considerar que es una causa única, ya repasamos. Y la tercera simplificación es no considerar que la emisión monetaria puede estar respondiendo a un proceso inflacionario. Sobre todo esto lo digo en términos de las posturas de los economistas más liberales, que se la pasan marcando falacias. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre eso mismo. Me parece interesante marcar esto. Cuando uno ve la emisión monetaria a lo largo de muchos años y ve también cómo funcionan los índices de inflación, generalmente van de la mano, con cierto atraso o no. Es cierto que hay excepciones, como el que marcó Julián, el proceso de los últimos 2 años del gobierno de Macri, pero justamente que haya una correlación obviamente no implica causalidad, y justamente si lo que nosotros tenemos es que la emisión monetaria está respondiendo en realidad a un aumento de precios, podría ser que la emisión monetaria fuera una consecuencia y no una causa de la inflación. ¿Vamos? Por ende, caeríamos en una falacia de afirmación del consecuente. ¿Vamos? A entonces B no quiere decir que B entonces A. Pero bueno, en definitiva, después todo lo que fue la cuestión de la inflación monetarista ya estuvo bien explicada. Bueno, en cuanto a inflación por demanda-oferta, bueno, básicamente acá lo que tenemos es como en todo desajuste de mercado. Esto es muy sencillo, se ve en la teoría neoclásica. Cuando uno tiene las curvas de oferta y demanda, pueden haber desajustes en esas mismas curvas. Obviamente, si uno estimula en forma, digamos, acelerada, digamos, la demanda,
o en forma, digamos, abrupta la demanda, lo que puede ocurrir es que circunstancialmente los precios se vayan si se mantiene quieta la oferta, lo que puede ocurrir es que los precios naturalmente aumenten. Esto puede ocurrir. Vamos, esto no quiere decir que no haya que estimular la demanda, sino que lo que nos quiere marcar es que puede darse alguna tensión de precios. De hecho, hay muchos economistas, entre los cuales siento que estoy también ahí incluido, que piensan que una inflación de un dígito o una inflación baja no es, dado otros contextos, dado otra situación general, no es necesariamente negativa. Entonces, no quiero decir que con la estimulación de la demanda sea un proceso negativo, sino que decimos es que con la estimulación de la demanda puede ocurrir que haya un grado de inflación. Y por otro lado, la inflación del lado de la oferta es cuando la oferta tiene insuficiencia para acompañar a ese aumento de demanda. Esto lo plantea Keynes, que Keynes, como ustedes saben, no es un especialista en inflación. Él escribió en la década del 30, en el cual el problema que tenía la economía era justamente todo el contrario, digamos, había un problema de deflación, de caída de precios, de sobreproducción, de falta de estímulo en la demanda. Justamente eso convirtió en exitosas las propuestas keynesianas en ese entonces. Entonces, si el oferente por algún motivo X no puede, digamos, producir más bienes, esto, insisto, ocurre muy rara vez, o ocurre, digamos, o ocurre en determinados sectores puntuales y no en toda la economía en su conjunto, es muy raro que esto ocurra, pero bueno, puede ocurrir en un sector y eso desembocar en el resto de los sectores. Ahí lo que tendríamos es una inflación por insuficiencia de la oferta. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Claro, si uno tiene una máquina que, no sé, hace 100 camisas y tengo una demanda de 100 camisas, pero después pasa a 120 camisas y por algún motivo no puedo ir a comprar una segunda máquina, lógicamente, para bajar, para poder yo obtener un mayor beneficio, aumento el precio de esas camisas para que vuelva la demanda a 100 camisas, obteniendo una mayor rentabilidad. Vamos, pero esto no es lo que comúnmente ocurre. De hecho, tal es así que la capacidad ociosa en Argentina, hoy en día, incluso con el crecimiento en materia industrial que estamos teniendo, sigue siendo bastante alta. Bueno, después tenemos la inflación monetaria, que es lo que ya vimos, y después tenemos este otro gran tema, que es la inflación oligopólica, que también ahí Julián la mencionó. Bueno, acá tenemos varias cosas para decir acá. A ver, en principio hay dos procesos que son bien interesantes, que se dan en Argentina y en el mundo, que son los de concentración y extranjerización. El proceso de concentración, hay economistas que justamente explican que este proceso de concentración puede generar inflación. Bueno, esta visión está también es heterodoxa y sin embargo está bastante criticada. ¿Por qué? Porque, bueno, primero los procesos de concentración se dan a nivel mundial. Previo al COVID, Europa también tenía una economía muy concentrada y sin embargo no tenía estos niveles de inflación. Por otro lado, Argentina en los 90 también era una economía concentrada y no tenía inflación. O sea, pensar que la concentración es necesariamente una generadora de inflación, podríamos decir en principio que puede ser bastante objetable en este sentido. Lo que sí podríamos decir, por eso ahí lo resalto en la presentación, es que es un acelerador. Esto sí ya tenemos evidencia empírica que nos muestra esto. En la postconvertibilidad, los sectores más concentrados, acá hay una investigación de Shor y Manzanelli en ese sentido, muestran que, por ejemplo, en la industria cervecera, una de la cual estudié, porque fue la que hice la tesis de maestría, aumenta sus precios por encima de lo que fue la inflación general. O sea, si la inflación giraba en torno a un determinado porcentaje, el sector concentrado se aumentaba bastante por encima de esa inflación. Entonces, naturalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, si hay un sector concentrado, vamos a decirlo mal y pronto, en toda esa inercia, en ese río revuelto, saca un mayor provecho. Pero no en sí mismo, la concentración no es que va a generar inflación en sí misma, sino en lo que se considera en la teoría, digamos, de la competencia imperfecta, y acá ya estoy yendo, digamos, a los economistas neoclásicos, ni siquiera es que nos tenemos que meter tanto en la heterodoxia. No voy a decir que la fijación de precios cuando un mercado está concentrado, generalmente se tiende a fijar el precio por encima de lo que sería un mercado de competencia perfecta, o lo que sería un mercado de los que veamos en forma bastante habitual en el mercado. Nosotros eso lo percibimos, ¿no? Eso es bastante notorio, se fija el precio más alto, pero, de nuevo, remitámonos a la definición de inflación. Esa fijación de precios es por única vez arriba. Vamos, no quiere decir que va a ser una inercia inflacionaria, ¿vamos? Sino que se sube a la ola de inflación.
Vamos, esto es importante destacarlo porque a mí me parece que hay mucha confusión en la heterodoxia en este sentido. Y después la extranjerización, que en realidad se me vincula un poco con los otros tipos de inflación, pero la vamos a mencionar también. La extranjerización también nos lleva, aparte, perdón, digo, también la concentración nos lleva a otros problemas económicos desde ya, ¿no? Menor demanda laboral, ¿no? Cuando tenemos una fusión entre dos empresas, ¿qué es lo que hacen? Naturalmente, los puestos de las empresas se suelen unificar y entonces también tenemos menor demanda laboral y trae otros problemas la concentración. No estoy diciendo que sea el único problema que estamos viendo acá, ¿no? La concentración económica trae múltiples problemas. Pero yendo al otro proceso interesante, que es el de extranjerización, también lo podríamos vincular con inflación cambiaria, con inflación importada. ¿Por qué? Porque cuando la toma de decisiones se hace desde otro país, en este caso, vuelvo al ejemplo de la cerveza porque me parece bastante gráfico, Quilmes es vendida a la multinacional belga-holandesa InBev, y naturalmente el centro de decisiones pasa a estar en Bélgica o Holanda, no en Argentina. Entonces, naturalmente, cuando uno, por ejemplo, si hagamos esta figura, hagamos una representación de lo que podría ser una conversación entre el CEO de Argentina, Quilmes, con el CEO que está en Bélgica, naturalmente, ¿cómo va a presentar su presupuesto? ¿Cómo va a presentar las expectativas de cuánto dinero van a ganar y demás? Bueno, lo va a fijar en moneda extranjera. Por ende, naturalmente, cuando haya una devaluación, naturalmente va a tratar de tender sus precios a esa devaluación. O sea, por eso acá vamos un poco al punto, me parece central, que es sobre todo la economía argentina, si queremos entender los procesos inflacionarios de Argentina, que es justamente el valor del dólar. O sea, cuánto estamos devaluados o cuál es el tipo de cambio. Termina siendo central en este aspecto. Entonces, naturalmente, si obviamente tenemos una devaluación del 200%, alguno me podría decir, bueno, no puede subir automáticamente el 200%. Es cierto, eso ocurre, digamos, en la crisis de diciembre del 2001, tenemos una devaluación gigante, una mega devaluación, 300%, y obviamente tenemos ahí registro de la inflación cercano al 40%. No se da siempre en todos los contextos, por eso vuelvo a insistir, los procesos inflacionarios no son todos iguales, ni en el mismo país, ni en el mismo espacio, ni en el mismo tiempo. Entonces es importante tener presente estas diferencias. Ahora, pareciera que ahora, digamos, cada vez que uno va teniendo devaluaciones, sí son absorbidas por la inflación, pero no siempre se da, digamos, en forma matemática. Y en definitiva eso nos marca de que, sin lugar a dudas, en la Argentina el tipo de cambio es una influencia fuerte de lo que es la inflación. Vamos. Esto, ¿a qué nos puede llevar? Bueno, a decir, y esto lo voy a decir con mucho recaudo, fundamentalmente el único modelo exitoso que tuvimos en Argentina, digamos, en términos de inflación, fue el de la convertibilidad. Estoy hablando en términos de inflación. Estamos hablando después, vamos a hacer análisis de otros tipos, de todo, digamos, las consecuencias, uno puede ser crítico o no de ese periodo, pero lo cierto es que lo único positivo, si se puede hablar de esa manera, en términos de la convertibilidad o en términos de inflación, con otras consecuencias negativas en sí mismo, fue la convertibilidad. Y posiblemente no, como marcaba Julián, no por una cuestión de emisión monetaria, no por otras cuestiones o por las que vimos acá, mercado concentrado, estaba en mercado concentrado, sino por justamente la atadura con el tipo de cambio. O sea, por tener un régimen de convertibilidad que nos planteaba que un peso valía un dólar. Estamos incluso aprobado por ley en el año 1991. Bueno, y después tenemos finalmente la inflación de costos. Esta es la más neoclásica, ¿no? Cuando uno ve los manuales de macroeconomía, generalmente tiene esta visión, ¿no? En la cual, y también los clásicos retoman esta visión, en la cual si a uno le aumentan los costos, naturalmente aumentan los precios. Esto, en las escuelas de negocios hoy, a mi modo de ver, la fijación de precios en general, y más por estas empresas que estuvimos viendo, concentradas, termina siendo, digamos, algo bastante a rever. Cuántas industrias están mirando los costos para fijar su precio, pero sin lugar a dudas, si uno tiene un aumento de costos, va a haber una presión inflacionaria. La inflación cambiaria es lo que acabamos de decir, que justamente si aumenta, digamos, el tipo de cambio, naturalmente, para quienes quieren tener una ganancia en dólares, ya sean las empresas extranjeras como un empresario local, tienden a aumentar los precios. Y por otro lado tenemos la inflación importada, que ahí justamente, como vimos antes, tenemos el ejemplo, por ejemplo, del aumento del petróleo. De hecho, el combustible, de hecho, todos los bienes que tenemos en la economía, me animo sí a decir todos los bienes, tienen, digamos, algún componente de combustibles ahí, porque tenemos transporte incluido dentro de los costos de producto. Entonces, en la crisis de los 70 del petróleo, naturalmente con un aumento del precio del petróleo,
tuvimos muchas economías con inflación a raíz de que se produce esta inflación importada. Y esto también nos puede ocurrir, digamos, a nosotros y también con los bienes que nosotros exportamos. Si nosotros exportamos trigo y el precio del trigo aumenta, también estamos teniendo una inflación por el mercado internacional, generada por el mercado internacional. Bueno, después tenemos la inflación por puja distributiva, digamos que básicamente lo que nos marca es que primero tomamos como base algunas premisas de lo que va a ser el marxismo en este sentido, o sea que hay clases que están peleando, que están teniendo una puja distributiva entre ellas, entonces el aumento salarial en un determinado momento puede generar aumentos en los precios. O sea, ¿por qué? Porque bueno, si lógicamente tenemos un determinado coste, tenemos una determinada plusvalía, tenemos un determinado gasto salarial, naturalmente, si el salario aumenta, está atentando contra la ganancia del empresario, y el empresario, naturalmente, la única forma que tiene de remediar esa pérdida proporcional en sus ingresos es aumentando los precios. Así que, digamos, por puja distributiva es, digamos, una de las explicaciones posibles. Y después, por expectativas, o inercial también, digamos, de expectativas desarrolló sobre todo Lucas. Y básicamente esto es bastante interesante, no siempre se da al pie de la letra, pero fíjense que en los medios de comunicación y demás, cuando se dice, bueno, ¿cuáles son las expectativas de inflación? Por lo general, digamos, cuando se hacen encuestas a las personas, y más generalmente no están tan desacertadas. ¿Por qué? Porque ocurre que, lógicamente, si todos estamos convencidos, un poco también como lo planteaba Julián, si todos estamos convencidos de que la inflación va a estar en un determinado valor, es muy probable esta cuestión de la profecía autocumplida, de que se genere. Digamos, pues nosotros tenemos que ir a renovar el contrato de alquiler, y naturalmente si pensamos que el alquiler va a estar a un determinado precio, o vamos a tener que pagar un determinado ajuste, vamos generando esa misma inflación. Y aparte la inflación también tiene este componente contractual. Supongamos que del día a la noche decidamos ponernos todos de acuerdo y que no haya más inflación, vamos a ponerlo así en términos muy, como si fuese tan sencillo, naturalmente vamos a seguir todos teniendo contratos vinculados a la inflación. Entonces, también son procesos que por lo general, a excepción de, digamos, incluso sí, en la presidencia de Menem también, digamos, hubo un tiempo, digamos, el primer año, digamos, de menemismo no fue controlada la inflación, lo cual debe darse un proceso de escalonamiento de baja de la inflación. En definitiva, bueno, creo que ahí con los tiempos estoy bien, así que vamos un poco con las conclusiones. Existen muchas y muy variadas teorías sobre las causas de la inflación. La inflación es multicausal. Es posible también, digamos, y esto también es importante, y me sumo a lo dicho anteriormente, que lógicamente tiene parte, digamos, de verdad la cuestión de decir, bueno, ok, si uno emite, ¿cuánto tiene que emitir? ¿Cuánto tiene que emitir, digamos, para que eso genere inflación? Es cierto que no hay una cuestión de consenso de cuánto tiene que ser el déficit y cuánto hay que emitir para cubrir ese déficit para que no sea inflacionario o sea inflacionario. Si ustedes repasan los datos del déficit de los principales países, hoy tenemos mayoría de países con déficit que con superávit. De hecho, si se fijan, también los países con déficit son los países generalmente considerados más poderosos, por lo general. Entonces, ¿cuál sería la causa y cuál es el ataque de decir, bueno, ok, la emisión es la que genera inflación? Bueno, yo un poco lo trato de graficar en este sentido, ¿no? Sería como, digamos, decir sencillamente, hablar de emisión que genera inflación, sería básicamente, ustedes saben que lamentablemente todos nos vamos a morir de un paro cardiorrespiratorio. Entonces sería básicamente como decir que lo único que necesitamos son cardiólogos para que nos curen ese paro cardiorrespiratorio. Pero en realidad esa puede ser la última de las consecuencias dentro del salario fijo. Sino que, ¿qué es lo que está pasando aquí? No necesito solamente cardiólogos, necesito médicos que me exploren otro tipo y que traten de solucionar otro tipo de enfermedades. Entonces, la enfermedad previa, digamos, sería la del déficit, que es ahí donde está un poco la cuestión más de la economía política, así mismo que de la economía pura. ¿Qué sería? Bueno, en realidad el déficit no tiene que existir. Eso sería el trasfondo de lo que plantean quienes plantean generalmente que la emisión es la que genera inflación. Entonces ese déficit, bueno, ¿qué traería la reducción de ese déficit? Bueno, son las consecuencias económicas de las que podríamos hablar y queda para otra clase. Pero lo que vamos es, el déficit a su vez, y los déficits y superávit de los países, bueno, básicamente no se estaría dando esa relación entre quien tiene déficit y la inflación. Claramente no se está dando. Vamos. Y después otro factor, también para retomar lo monetarista, más que nada para complementar lo que se vio antes, es
acordémonos también que la salida, y esto también es bastante interesante, que son las salidas ad hoc, ¿no? Que podríamos decir las teorías ad hoc que tienen los monetaristas para cuando no se cumple, que ahí Julián lo graficó muy bien, ¿no? En cada caso, cuál es la excusa que se pone. Agregaría una más, digamos, que es justamente cuando esta falta de emisión de los últimos 2 años del macrismo, que es lo que dicen. Bueno, okay, no hay emisión, uno podría decir, bueno, no tendría que haber inflación y sin embargo hay. Cuando uno vuelve a un monetarista y le dice, che, acá hay inflación, lo que te contesta es, hay una caída de la demanda de dinero, ¿no? Entonces, claro, es como que siempre ese es el latiguillo donde se sale, ¿no? Donde se sale de esta cuestión. O sea, que no es la emisión monetaria, sino que es la emisión monetaria por encima de lo que se demanda el dinero. Entonces, cuando hay menos emisión monetaria, dicen que cae la demanda de dinero, entonces termina siendo un problema que no tiene una aparente solución bajo esa teoría. Bueno, y justamente también, ¿y por qué hacemos hincapié en la causa? Es algo obvio, pero es importante machacar con este concepto, es importante identificar las causas para encontrar los problemas. Entonces, en Argentina tenemos ese problema, tenemos una dispersión en cuanto a cómo se identifican las causas de la inflación, que es difícil que podamos encontrar en común una solución o varias soluciones para esta problemática. De hecho, claramente han sido infructuosas, digamos, todas las políticas que se fueron, o gran parte de las políticas que se llevaron a cabo para frenar el proceso inflacionario. Momentos de mayor o de menor inflación, pero sin duda es algo que básicamente ya está prácticamente en el ADN nuestro. Entonces, un poco a modo de cierre, justamente en cada escenario específico sería bueno considerar todas las teorías posibles para encontrar soluciones efectivas. Entonces, esto también con una cuestión de consensos, con una cuestión de tratar de, digamos, después podríamos hacer otra clase sobre cómo podríamos solucionar el tema argentino, habría que hacer un buen diagnóstico, pero sin lugar a dudas tiene que llevar la palabra consenso, tiene que llevar la palabra acuerdo, tiene que, digamos, tratar este tema con seriedad y no con fórmulas mágicas, que es lógicamente y naturalmente bastante difícil en Argentina. Bueno, creo que estoy bien, cumplí con el tiempo, me dijeron hasta el cuarto, me pasé casi 5 minutos, pero espero que esté bien. Ahí respondemos las preguntas, dejo también para responder las preguntas. Flor, ya estás con audio, ¿no? A ver si querés mover la parte de las preguntas. A ver si. ¿Escuchan por acá? Ahora sí, sí. Bien, bueno, muchos problemas técnicos. También, disculpa Guido, que no podía marcarle el tiempo a Julián, entonces tuviste un poquito de tiempo, pero bárbaro porque lograste cerrar bien. Bueno, algunas preguntas que vi en el chat que voy a hacer, a ver, veo que están preguntando más. Bueno, acá seleccioné algunas, a ver, las voy a hacer. Luis Gómez pregunta si podrían respaldar cada uno de los postulados de la multicausalidad de la inflación con estudios empíricos. Hay otra pregunta que dice de Juan Ilastra, ¿de qué manera se mantuvo exitosa la convertibilidad? ¿Qué rol tuvo el gasto público? Pero es importante esto, pensarla. ¿Cómo se logra frenar la hiper y mantener una inflación muy por cero y deflación en los últimos años en la convertibilidad? Y acá una nota mía, me parece que hay muchísimo para discutir de la inflación. En Argentina tenemos además, es una gran economía, es un laboratorio al cielo abierto, entonces me parece que podemos hablar de todos los ejemplos. Por eso tomaba esta pregunta de Juan Ilastra. Y tomo una pregunta más y abrimos el micrófono, si le parece primero a Julián y después a Guido. Y Paul Wagner dice, ¿qué factores serían los determinantes principales según ustedes para explicar la economía argentina, el proceso inflacionario actual? Entiendo esta pregunta que, si bien ustedes dicen que la inflación es multicausal, estoy reinterpretando la pregunta, ¿cuál hoy sería, cuál o cuáles importantes para explicar el proceso inflacionario? Bueno, si te parece,
Julián, tomar alguna de estas preguntas y después Guido. Bueno, yo no... A ver, te pido, Flor, si me podés resumir con una o dos, y que Guido responda a las que siguen. No sé, porque no las recuerdo todas, hay muchos temas interesantes para discutir. Pero bueno, por ahí, si vos tenés ahí varias, tal vez las que vos creas pertinentes en torno A ver, vamos a mi concentrarnos en exposición. dos. Bueno, dale. ¿Cómo podrían explicar en los 90 que se haya logrado frenar la hiperinflación y llegar a un proceso de estabilización? O sea, ¿cómo podemos explicar, así como podemos explicar inflación, cómo podemos explicar el éxito en términos de inflación en la convertibilidad? Ahí remitirlo a los 90. Y la otra pregunta me parece también clave es, bueno, hoy, ¿cuál sería el factor principal que ustedes consideran para explicar los niveles de inflación actual? Bueno. ¿Se entendió? Sí, voy a tratar de... Con respecto a la convertibilidad, ¿no? Que lo había señalado Guido como un ejemplo exitoso, que efectivamente lo fue, ¿no? O sea, es algo central explicar los años de Menem, de Cavallo, el éxito, incluso el éxito electoral cuando, ¿no? Recordemos la cara más triste de los 90, ¿no? Que hiperdesempleo, aumento de la pobreza, de la desigualdad, caída de salarios, extranjerización de la economía, desindustrialización, destrucción del tejido productivo, del mercado interno, mega endeudamiento, privatizaciones. O sea, los 90 no son una época para recuperar en términos económicos porque, y ni hablar la terrible explosión final de la crisis del 2001, donde toda esa fantasía y todas esas consecuencias nefastas se iban acumulando una tras otra hasta finalmente detonar. Pero efectivamente, la gran legitimación de todo ese programa de reformas y que generó estas consecuencias tan terribles para la sociedad y para la economía, la legitimación fue decir, bueno, pero nosotros liquidamos la inflación en Argentina, ¿no? Menem y Cavallo se presentaban como una suerte de generales, que decían, nosotros ganamos la guerra. Y el que gana la guerra no se lo discute, ¿no? En fútbol, ¿no? Está el dicho que dice, el equipo que gana no se toca, ¿no? Bueno, Menem y Cavallo decían, no me rompo, o sea, acuérdense, que decía Menem todo el tiempo, acuérdense lo que eran los 80 con Alfonsín, ¿no? Inflación desmedida, quilombo, desbarajuste. Yo ordené el país, a mí me tiraron un país por la cabeza, ¿no? Que es verdad, a Menem le dan el gobierno con hiperinflación, saqueo, levantamientos militares, el Estado y el país totalmente colapsado, y Menem, los primeros años, genera un orden no solo macroeconómico, sino social, ¿no? Liquida, por ejemplo, el que había sido uno de los principales actores sociopolíticos de la historia argentina, que era, por ejemplo, las Fuerzas Armadas como interventor. Bueno, el último levantamiento militar lo tiene Menem, y Menem jubila a los militares como actores políticos. A partir del levantamiento de diciembre del 90, no hay más militares. Bueno, le dan la hiper, no hay más hiper. Bueno, yendo más a lo concreto, ¿no? A tratar de abordar. Hay algo curioso con respecto a la inflación, ¿no? Que esto lo señalan todo el tiempo en los manuales de economía, y empíricamente en general se ve, que te dicen, es mucho más fácil bajar la inflación cuando está en niveles altísimos que cuando está en niveles moderados o altos, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil bajarla de cuando está de 1000% o de 500% a cuando está en 10%. O sea, es mucho, esto voy a tratar de ver un ejemplo, nadie lo tome a mal, ¿no? Pero supongamos una persona muy obesa, ¿no? Que pesa, no sé, 200 kilos. Bueno, vos por ahí, esa persona con regular un poco la alimentación y salir a caminar todos los días, por ahí en un mes puede perder 30, 40 kilos, ¿no? Por ahí el segundo mes, siguiendo ese mismo plan, puede bajar 20 kilos, el tercer mes ya baja 10, el segundo, se entiende, va bajando, puede bajar muchísimo al principio, porque hay como mucho para horadar, mucho terreno, ¿no? Y después se cae más complejo. Si una persona, por ejemplo, dice, bueno, quiero bajar 10 kilos, bueno, mucho más difícil bajar 10 kilos, cuando uno, supongamos que existiera un peso ideal, ¿no? Algo relativo, es mucho más difícil bajar esos 10 kilos que cuando vos estás excedido a 100 kilos, ¿no? Bueno, con la inflación pasa un poco parecido. En los 90,
recordemos que Menem tuvo 2 picos hiperinflacionarios, ¿no? Y casi un tercero, ¿no? Tuvo uno a los 6 meses de asumir, que cuando detona el plan Bourguignon, o sea, les trato de recordar esto porque quiero que sepan que bajar la inflación no fue automático, ¿no? Fue algo bastante complejo, fue algo largo, difícil de hacer, que no fue automático. Entonces, seguir esos presupuestos de cómo actuó Menem y Cavallo, a ver si tengo un segundito, me gustaría compartirles, a ver si me deja el sistema, compartirles un gráfico de cómo fue la baja de la inflación. Fíjense, en los 90, acá hay un primer pico hiperinflacionario. Esta es la inflación mensual medida con respecto al mes previo. Fíjense, esto es en julio del 89, hay 196% de inflación mensual, ¿no? Fíjense que después baja la inflación bastante, pero viene el segundo pico hiperinflacionario cuando explota el plan Bourguignon. Fíjense que vuelve a subir muchísimo la inflación. Después logran más o menos controlarla con un plan de shock que va a durar prácticamente un año. Y después, sobre fines del 90, cuando aparece el fin de 1990, en diciembre, hay una nueva corrida bancaria, que ahí lo sacan a Herman González, ¿no? Y en enero va a asumir Cavallo. Fíjense que parecía, muchos decían, bueno, acá se viene el tercer estallido hiperinflacionario. Y fíjense que en abril del 91, cuando sale la convertibilidad, se logra bajar. ¿Por qué les muestro este gráfico? Primero por 2 cosas, para que vean que el proceso no fue de una, sino que fue gradual, ¿no? Una caída muy fuerte, después una recaída, después logran bajar, más o menos estabilizar, parece que hay un segundo, y ya el tercer intento por estabilizar la economía, ¿no? Acá logran efectivamente bajar la inflación. Eso por un lado. Bueno, ¿qué usaron? Trataron de dinamitar y hacer todo lo posible para dar señales claras de que el gobierno estaba dispuesto a hacer prácticamente lo imposible con tal de disciplinar los precios. Una de esas consecuencias, de esas medidas, fue, por ejemplo, abrir la economía. Bueno, abrir la economía generó lo que se llama un disciplinamiento de los precios. ¿Por qué? Porque los productores locales tenían que competir con los productos importados. Entonces, claro, eso favorecía que nadie esté recalentando, ¿no? Remarcando precios todo el tiempo. Ahora bien, eso el costo, en términos económicos, comerciales, productivos, industriales o laborales, fue altísimo, ¿no? Abrir la economía de par en par. Por otro lado, ancló el tipo de cambio, ¿no? Esto por ahí fue la medida más notoria, más evidente de la convertibilidad, que cualquiera la puede mencionar, pero vale la pena que tengamos en claro que el anclaje fue el tipo de cambio, que esto fue, muchos dicen, no, fue una estrategia monetarista. No, no fue monetarista, fue sobre todo una estrategia cambiaria. Después echó muchos empleados públicos, hubo un aumento muy grande de la productividad. Bueno, acá yo aparte quiero mencionar algo más. En este gráfico vemos como de alguna manera la convertibilidad lo que hace es liquidar la hiperinflación. Pero, y esto es lo que quiero que quede claro, ¿no? Pongamos la lupa en qué pasa cuando llega la convertibilidad, ¿no? A partir del año 91. Fíjense que la inflación no desapareció con la convertibilidad. Fíjense que el primer año de la convertibilidad hubo un 20% de inflación. En el 92, 16%. En el 93, 7%. En el 94, un 3,79%. Y recién en el 95, o sea, 4 años después, repito, 4 años después, hubo inflación cero. Mientras tanto, la convertibilidad acumuló en esos primeros 4 años 46, casi 47% de inflación, ¿no? Entonces, esto que en gran medida de lejos parece una fórmula mágica, no fue una fórmula mágica. Hubo que hacer un gran trabajo de radar. Entre ellos fue también disciplinar las expectativas, por ejemplo, suspender las paritarias, suspender el salario vital y móvil, lograr grandes desembolsos, ya sea de los organismos financieros internacionales, del FMI, del Banco Mundial, las privatizadas que permitieron aumentar las reservas, hubo una renegociación muy fuerte de la deuda. Se regularon muy fuerte las tarifas de servicios públicos, porque recordemos que esto también es un elemento muy importante. Bueno, aparte cuando aparece la convertibilidad, se prohíbe de lleno, que esto no se guarda suficiente memoria, pero se prohibió la indexación, que esto es una medida que cortó en seco la inercia inflacionaria. A su vez, por ley,
muchos precios tuvieron que bajar, ¿no? Por ejemplo, los alquileres apenas Hola, Julián, Sí. hasta recién me puedo desmutear. Si podés redondear, así también le damos Perdón, bueno, espacio a Guido. a lo que voy, que hay una serie de medidas que la convertibilidad no fue una sola, ¿no? Y en general son las medidas que se suelen tomar tradicionalmente. Y el tema es que con la convertibilidad, como estaba tan fuerte la desesperación de salir de la hiper, que la sociedad estaba dispuesta a pagar prácticamente cualquier costo, que fueron altísimos costos sociales. Entonces a veces lo difícil es regular, tratar de bajar la inflación, pero sin pagar terribles consecuencias como el hiperdesempleo o el aumento de la pobreza. Bueno, líquido con esto. Bien. Guido, si no sé si Bien. querés hablar la misma o... Sí, complemento, la verdad que suscribo a cada palabra que dijo recién Julián, estoy 100% de acuerdo con la explicación que dio. Quiero agregar como datos para tener en cuenta con esto, es esta cuestión de cuál es la causa originaria para los monetaristas, si es el déficit. Justamente tenemos en los 90 déficit fiscal. O sea que, de hecho, el periodo que tenemos superávit es el primer kirchnerismo, entonces tenemos superávit fiscal y ahí justamente tenemos una inflación reducida, pero tenemos inflación, o sea que en realidad lo que es superávit déficit no explicaría en este sentido, digamos, los 90 con déficit, que aparte ahí se daba también, yo resalté que dije exitoso en términos de inflación, no exitoso en otros términos, sino lo que se daba era una reducción del gasto que a su vez producía, digamos, el efecto contrario al keynesiano, que era una reducción de los ingresos, ¿no? A reducir el gasto, a reducir jubilaciones, que es lo que obtengo, que en realidad estoy matando a la gallina al huevo de oro, ¿no? Entonces, también no recaudo más porque tengo una caída en el gasto, por ende después me repercute en los ingresos. O sea que en definitiva teníamos un déficit crónico también en los 90, o sea que esto no se resuelve, digamos. Y después la apertura, esta cuestión es central, la apertura de la economía fue central. ¿Por qué? Porque justamente los precios también, ¿cómo se mantenían? Bueno, mediante la competencia extranjera. ¿Cuántas industrias han desaparecido, digamos, a partir de la apertura comercial? Precios internacionales, económicos, destruyendo la industria local, y vía competencia también se logra. No solamente con la cuestión, digamos, del tipo de cambio, que es central, sino también por vía de la competencia y la industria local. Igual resalto lo que también dije un poco al pasar en la presentación, lo interesante quizás no sea erradicar la inflación, digamos que eso sería una agenda un poco más ortodoxa en algún sentido, sino de que la inflación pasa a tener un rol secundario. Un poco era lo que trataba de explicar con respecto a los salarios. Ahí está, digamos, quizás la inflación, ¿cuándo es grave? Bueno, cuando lo que hace es licuar los salarios, ¿no? En definitiva. Nosotros dejamos que esa inflación, como digamos, en la primera etapa kirchnerista, tiene un valor, digamos, de un dígito y no es un problema, digamos, que no atenta contra los salarios, pasa a ser también un problema de otra relevancia. Si querés, Florencia, contesto un poco lo de la actual, que es lo más complicado de contestar, porque ahí podríamos tener muchas diferencias, es lo más difícil, siempre es más fácil opinar sobre lo pasado que sobre lo actual. A mi entender, digamos, el vínculo con el dólar sigue siendo central. Estamos con algún grado de tardanza, digamos, en alcanzar la devaluación del tipo de cambio oficial. En el caso, digamos, siempre somos la excepción de la excepción en Argentina, también en muchos aspectos. En este caso también, digamos, con el desdoblamiento cambiario, con importaciones que se hacen de un tipo de cambio a otro. Ustedes saben que hay múltiples dificultades para hacer importaciones de bienes, de insumos y demás. Eso trae de que a qué tipo de cambio está la economía. Y ahí es donde se arma mucho debate nosotros los economistas acerca de eso, a quienes dicen, bueno, estamos anclados en realidad, el tipo de cambio oficial es el que sigue rigiendo la economía. Yo pienso que no es tan así, digamos, hay varios sectores que ya están más cerca del dólar bolsa que del dólar oficial. Seguramente sea un dólar intermedio, el que hoy estoy creando en la economía, lo cual, sin lugar a dudas, el valor del dólar sigue siendo una limitante importante. Y respecto ahí a un comentario que vi, digamos, con esta cuestión, que decía, bueno, los acuerdos no sirven. Bueno, yo creo que hay que tratar de apuntar al tema de los acuerdos con un compromiso también estatal, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, si hacemos un acuerdo, digamos, entre empresarios, trabajadores y Estado, y el Estado, por su lado, devalúa la moneda, entonces también tiene que haber un compromiso del Estado para, por ejemplo, tratar de tener estabilizado el tipo de cambio, que suena sencillo, pero no lo es. Y en definitiva todo nos remite a los dólares. O sea, si hoy tuviésemos unas reservas abultadas, tuviésemos la disponibilidad de dólares, seguramente no tendríamos el proceso inflacionario que tenemos. Entonces, si el Estado se puede comprometer a los dólares, a los precios se puede comprometer el empresario,
y el trabajador a su vez a un determinado nivel de aumento de salarios, seguramente haya un merme, digamos, todo este proceso inflacionario que está muy alto. Gracias, Guido. Sí, sí, a mí me gustaría agregar 2 minutos y ya cerramos. Que me parece que, sí, me parece esas dos buenas preguntas porque es una la contracara de otra, ¿no? Ver un proceso exitoso en términos de estabilización de precios, no en todo lo otro, con hoy que tenemos niveles altísimos. Y hay un dato clave, en los 90 todos los países de América Latina que tenían elevada inflación estabilizaron. Eso fue fundamentalmente por una gran llegada de dólares, ¿no? Se arregla el tema de la deuda por una decisión de Estados Unidos, de Casa Blanca, entra muchos dólares y eso permite estabilizar el tipo de cambio. Esto es lo que decía Guido, es una variable fundamental para explicar en Argentina la estabilidad cambiaria. Sobre todo, ya lo van a ver en este posgrado, digamos que dada la estructura productiva, con muy dependiente de insumos importados, y sobre todo insumos de producción, insumos productivos importados, para fabricar cosas necesitan cosas, esas cosas son importadas, entonces si hay una devaluación aumentan los costos, y eso se pasa a precios, porque nadie labura pérdida, así como los trabajadores no trabajamos gratis, a veces sí, los capitalistas tampoco. Y después lo que hubo, esa llegada, hubo un desastre en la economía, que los llegaron a los niveles de desempleo altísimo, el 20%, entonces ahí, si uno quería pedir que por favor le suban el salario, decían, bueno, correte, te echo, y atrás tenés una fila de 50 personas que van a tener tu trabajo. Entonces, con un disciplinamiento del mercado laboral enorme, y es bastante exitoso, o sea, exitoso en términos de precio, no en términos de lo que es un proyecto de país, digamos. Abrís las importaciones, tenés un dólar planchado y tenés una elevada desocupación que si vas a pedir aumento de sueldo te echo y no pasa nada, y sí, vas a tener cero de inflación. Y hoy tenemos una devaluaciones constantes, ¿no? Porque tenemos un fuerte problema externo, sobre todo generado por la deuda con el Fondo Monetario Internacional, más los problemas estructurales. Tenemos aumento también, que es como una devaluación, que aumenta los precios de los bienes importados, petróleo, por ejemplo, lo mismo, aumentan los insumos importados. Y tenemos, por suerte, una fuerza laboral organizada, no por nada Argentina en sindicalización es uno de los países más sindicalizados, o el más. Entonces cuando eso nos afecta el salario, salimos a las calles a tratar de recuperar el salario, aunque muchas veces no tenemos éxito, como fue durante el macrismo, excepto 2017. Entonces hoy tenemos todos los disparadores ahí. Así como en los 90 teníamos ingreso de capitales y una fuerza de trabajo totalmente reprimida, hoy tenemos lo contrario. Por eso ahí había una inflación, había una pregunta de si la inflación es bueno o malo, y esto era una discusión para tener, y ahora con el día del lunes, con los años del 2010, 2011, donde todos estaban preocupados por un 20% de inflación, que ahí teníamos el tipo de cambio planchado, no teníamos inflación importada, no teníamos nada de esto que estamos hablando, pero teníamos 20% de inflación. ¿Qué teníamos ahí? Recuperación del salario real. Entonces, si esa inflación moderada, 20%, es porque el salario se está recuperando, entonces, la verdad que yo ahí digo que es buena, pero bueno, eso va en gustos, ¿no? En gusto del proyecto de país que uno quiere. Pero bueno, esto es muy interesante, así que van a seguir teniendo más elementos para discutir estas cosas. Los vemos entonces el miércoles que viene, y termino diciendo acá, y mañana, acá me dice Julián, que van a estar enviando materiales, ¿así, Julián? Otero, está por ahí. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Guido y
y a Julián por sus exposiciones, a todos por participar, y bueno, y ahí Julián en representante del curso. Bueno, cerramos acá. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Chao, hasta luego.